Padre Dios, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias por este día tan especial, tan maravilloso. Gracias porque tenemos el privilegio, Señor, de escuchar tu palabra. Gracias porque nos has dejado, Señor, este libro donde podemos escuchar tu voz, donde podemos entender lo que tú quieres, Señor, para nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu palabra. Te pedimos, oh Dios, que pueda hacer efecto en nuestras vidas, Señor, que llegue hasta lo más profundo de nuestro ser y que por ella, Señor, podamos ser cambiados y transformados, Padre. Te lo pedimos en Cristo Jesús, tu Hijo. Amén. Creo que somos personas que siempre vivimos deseando cosas en la vida. Siempre vivimos con ese deseo en nuestra mente y sabe que yo investigando sobre esto, sobre el deseo, estaba viendo que eso no es malo, desear. Me imagino que ahorita muchos de nosotros estamos deseando algo, ¿no? Deseando que termine rápido. Y algunos rapiditos le hicieron así, ¿no? Y esto está, pero ya lo estaban pensando antes de... Todos vivimos deseando en la vida, hermanos. Todos deseamos algo. Y dice que, me gustó una frase que decía que, mire, dice que el deseo, hermanos, es lo que nos mantiene vivos. Dice que cuando usted ya no desea nada, se acabó. Ya no hay nada. Y por eso dice que algunas personas tienen que decirle, pero levántese, pero ¿para qué? Dice. Pero vaya a trabajar, pero ¿para qué? O sea, ya no hay deseo de nada. Y yo creo que si el deseo entonces es bueno, yo creo que el deseo entonces de los que estamos aquí era venir, estar en esta mañana, en este lugar. Porque usted deseó o tuvo la intención en su corazón de que este día usted iba a estar aquí. Tenía ese deseo y por ese deseo usted vino. Si usted entonces no tiene deseo, mire, por eso es que muchos hermanos no vienen, porque no tienen el deseo de congregarse. Y usted les dice, pero mire, vamos y nos congregamos. Ay, ¿sabe que hace como unos meses, como unos 2 meses, me dice un joven, hermano, quiero hablar con usted? Me dice. Y yo le digo, bueno, después del servicio hablamos. Y recuerdo que entonces nos sentamos y hablamos. Y me dice, hermano, quiero confesarle algo. Hermano, yo ya no tengo deseo de venir a la iglesia. Yo dije, wow, ¿y eso qué pasó? Y bueno, y me di cuenta que había algo profundo en su vida, hermano. Mire, a veces lo que está sucediendo en nuestras vidas mata el deseo que nosotros tenemos de algo en la vida. Y empezó a contar lo que estaba pasando en su familia, en su hogar, hermanos, con su madre y con su padre. Hermanos, muchas veces, a veces también nosotros matamos el deseo de otras personas a que hagan lo que tienen que hacer. Y sabe que, hablando del deseo, porque nuestras vidas están llenas de deseos, hermano. Mire, hablando del deseo, hace como unos días también estaba viendo una película que se llama La joven y el mar. Y muy bonita, se las recomiendo. A mí me llamó la atención porque mi esposa desea que nuestra niña vaya o desea inscribirla en una escuela de natación para que ella aprenda a nadar. Porque ella se siente frustrada porque no puede nadar, entonces quiere que su niña sí pueda nadar. Y yo medio me defiendo, tampoco soy experto, ¿no? Pero ahí me defiendo. Pero entonces, cuando vi el título de esta película, La joven y el mar, me llamó la atención. Y entonces decidí verla. Y sabe que esta película está basada en hechos reales. Esta película está basada en una mujer que, mire, un día pensó y deseó que ella quería cruzar el famoso Canal de la Mancha.
Son 34 kilómetros que hay que cruzar nadando, hermanos. ¿Cuántos expertos nadadores hay aquí? Que nada hacen, tal vez de eso sí, ¿no? Pero de otra no creo. Pero 34 kilómetros, hermanos, eso fue increíble. Mire, me llamó tanto la atención porque realmente le digo, yo no aguanto tanto. Creo que ni 1 kilómetro aguanto. Entonces ahí me di cuenta que no sé nada de nadar. Pero, ¿sabe que una de las cosas que me gustó de esta mujer? Gracias, hermano. Una de las cosas que me gustó de esta mujer en la película es que le dice al entrenador que ella tiene el deseo de cruzar ese canal y tiene el deseo de que por ella muchas mujeres empiecen a entrar en las competencias de natación, porque en ese entonces las mujeres no eran tomadas en cuenta, solo los hombres, y solo un hombre había cruzado ese canal. Y mire, de todos los que habían intentado, se habían muerto. Número 1, la distancia. Número 2, dice que eso era o es totalmente fría esa agua. Se imagina como el río de ayer, ¿no? Para los que fueron al río. Ese río más frío. Pero hay otros ríos que son más fríos, hay aguas que son frías. Y a muchos de nosotros quizás nos guste bañarnos en agua fría, pero eso es un momento, hermano. Pero 34 kilómetros, mantenerse dentro del agua fría, que no sé cuánto tiempo demore en cruzar esos 34 kilómetros. Pero estas son las palabras que me llamaba la atención entonces de la joven que le dice al entrenador: yo voy a cruzar y no quiero que me saque del mar. No quiero que me vaya a sacar si mira que yo ya no puedo. Yo quiero que me deje ahí, porque quiero llegar y cruzar el mar. Y si no llego, dice ella, y si no llego, quiero morir sabiendo que tenía ese deseo. Se la recomiendo, es muy bonita. No le hago publicidad, dice por ahí algunos al cine, pero bueno, ojalá me den una parte por hacerle publicidad. Pero realmente, hermanos, mire, nosotros, mientras nos damos cuenta que sí vivimos deseando cosas en la vida, también me di cuenta, hermanos, que hay 2 cosas importantes en la vida. Número 1, hay deseos que nosotros sí podemos realizar en la vida. Y número 2, hay deseos que son imposibles. Por ejemplo, usted ahorita puede estar deseando que me caiga un rayo, porque se ríen. Hay deseos que son imposibles para el ser humano. Hay deseos que por más que nosotros los anhelemos, por más que nosotros los querramos en nuestra vida, no los vamos a poder lograr. ¿Cuántos han tenido deseo de caminar sobre el agua? Me recuerdo que antes habían programas en la televisión, yo no sé si ahora todavía, pero antes habían programas en la televisión de personajes que hacían cosas imposibles. Y hacían unas cosas que cuando yo las veía, yo decía, no creo que eso sea verdad. O sea, es muy dudoso que personas humanas hagan cosas que se ven totalmente imposibles. Y me parecía curioso porque una de esas cosas que yo vi, recuerdo que un hombre, en esa ocasión, no me acuerdo cómo se llama ese programa porque hace ya unos añitos atrás, ¿no? Hace ratito.
Pero no me acuerdo cómo se llama ese programa, no me acuerdo cómo se llamaba, pero recuerdo que salió un hombre que era capaz de mantener una brasa en la mano encendida por 5 minutos. ¿Cuántos minutos cree que aguantamos nosotros? Ni le he tocado y ya siento que me quema, ¿no? Esas cosas son imposibles, siento yo, y sabe que están en las Escrituras, hermano. Mire lo que dice Proverbios. Me llamó la atención porque muchas de las cosas que a veces nosotros, hermanos, quizás no tenemos curiosidad en la vida, están en la palabra del Señor. Y hay tantas cosas imposibles, hermanos, que yo creo que nosotros no podemos lograr en nuestra vida, por más que nos esforzamos, por más que nos anhelemos, por más que intentemos hacerlo, son imposibles, hermano. Son imposibles. Mire lo que dice Proverbios capítulo 6 y verso 28. 6:28. Mire lo que dice. Hablando de cosas imposibles. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Es imposible, hermano. Hay cosas que nosotros podemos anhelar y son imposibles en nuestra vida. A veces nosotros decíamos que llueva porque tenemos mucha calor, pero es imposible. A veces deseamos que salga el sol porque ya tenemos ratos de no ver el sol y porque a lo mejor vamos a hacer una gran lavada y necesitamos que el sol seque toda la ropa lo más rápido posible y el sol no sale ese día, hermano. Y la ropa no se secó como esperábamos. Hay tantas cosas que deseamos en nuestra vida, pero que son imposibles de alcanzarlas. ¿Qué cosas hemos deseado nosotros que sabemos que son imposibles? ¿Cuántos han deseado volar? Bueno, una vez el hermano Milton dijo aquí que su deseo era volar, ¿no? Porque le gustaba viajar. Hermanos, es imposible. Sepa que vea que me acuerdo de todas las predicaciones. Nada, son bromas. Es lo único que me acuerdo. De ahí lo demás no me acuerdo nada. Hermanos, cosas imposibles. Recuerdo que una vez, cuando yo vi la película de los Cuatro Fantásticos, una de las cosas imposibles que me gustó es de hacerse invisible. Y yo dije, wow, como para poderme hacer invisible, ¿no? Uy, y uno en esa edad, dependiendo en la edad que uno desea algo, ¿no? Y en esa edad recuerdo que, si me pudiera hacer invisible y todo lo que me imaginaba que podía hacer siendo invisible, hermano. Pero imposible, no se puede, no se puede. Y así hay muchas cosas, hermanos, de lo que nosotros deseamos y son totalmente imposibles. No podemos lograrlas y nunca las vamos a lograr. Por más que usted y yo nos esforcemos, no se puede. Pero hay cosas que sí son posibles, que nosotros deseamos y son posibles. Recuerdo que un tío, hablando de lo posible, uno de mis tíos, bueno, no sé si se acuerdan de la prédica de la vez pasada que les hablaba de un tío que era vigilante. ¿Sabe que él un día tuvo el deseo de irse para Estados Unidos? Y se fue, así como si nada. Como a los 2 meses apareció, era más gordito que yo, quizás como el hermano Luis, así, acuerpadito, se miraba fuerte, porque era vigilante, ¿no? Se había preparado a lo mejor y se miraba fuerte.
Y entonces se fue y como a los 2 meses regresó. Y mire, regresó pero flaquitito. Le digo, hermano, cuando toda la familia lo vio, asustados, hermano. Casi invisible. Pero flaquito, flaquito. Y todos, hermanos, con tristeza, con nostalgia, con sentimiento. ¿Y qué pasó? Y bueno, y empezó a contar su historia. Pero mientras él contaba lo que había sucedido, él dice, pero me voy a volver a ir. Su deseo estaba ahí, hermanos. Su deseo estaba que él quería llegar a Estados Unidos. Y mire, ¿sabe qué empezó a hacer? Dijo, bueno, voy a empezar a comer bien, voy a empezar a salir a correr, y empezó a hacer varias actividades nuevamente y empezó a comer bien hasta que se puso otra vez bien fornido. Y me imagino que ya se sentía lleno de fuerzas otra vez. Y se fue. Como al año regresó. Y mire, esta vez todos estábamos contentos, ¿no? Porque mire, venía y ya venía en avión, ¿no? Regresó en avión y traía un montón de cajas, hermano. Televisores, radio, traía un montón de cosas, ropa, un montón de ropa. Y uno, su deseo se hizo realidad, llegó, hermano. Se preparó y entonces muchas veces esos deseos que nosotros tenemos, hay deseos que sí se pueden cumplir, que nosotros nos podemos esforzar en la vida y podemos lograrlo. Pero hay otros que definitivamente nunca lo vamos a lograr. Por más que nos esforcemos, por más que salgamos a correr, por más que vayamos al gimnasio, por más que intentemos, hermano, no lo vamos a lograr. Y esos son posibles, como cuando usted y yo deseamos un amor y entonces nos enamoramos y tratamos de enamorarnos de alguien y lo conseguimos, hermanos, y nos enamoramos de esa persona. Como el que desea un hijo, hermanos, y tiene un hijo. Bueno, para los que son estériles, es difícil, hermanos. Hay personas que son estériles. Y a veces anhelan tanto un hijo, desean tanto un hijo, y no pueden, hermanos. Es imposible a veces en algunos casos. Como aquellos que deseamos, hermanos, cosas como irnos de viaje. Y eso es posible, hermano. Usted dice, a veces dice, ay, pero es que no tengo dinero para ir y viajar. Pero bueno, póngase a trabajar, busque cómo tener el dinero y puede viajar, hermano. Es posible. Pero hay cosas, hermanos, que son imposibles de lograr en nuestra vida. Pero hay deseos que sí son posibles. Y mire, uno de los deseos importantes, hermanos, que nosotros deberíamos de tener, ¿sabe cuál es? Mire cuál es. Uno de los deseos posibles que nosotros deberíamos de tener. Vaya conmigo a Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 4. Mire uno de los deseos posibles que nosotros podemos tener en nuestra vida, hermanos. Y sabe que este deseo, hermanos, no solo es el deseo que nosotros deberíamos de tener, sino que este deseo va más allá, porque este deseo, hermanos, es hasta lo que Dios desea de usted y de mí. Miren lo que dice su palabra. Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 4. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Miren, hermanos, entonces en los deseos que nosotros tenemos, ¿sabe que me gusta? Porque no solo vemos que no solo los seres humanos deseamos cosas, hermanos, sino que también Dios tiene deseos.
Y uno de los deseos de Dios es que mire que todos los seres humanos seamos salvos. La pregunta es, ¿usted desea ser salvo? Ay, hermano, no sé todavía. Mire, cuando ya no deseamos ser salvos, hermano, abandonamos a Dios. Cuando ya no deseamos la salvación en nuestra vida, dejamos muchas cosas importantes en nuestra vida. Cuando ya no deseamos la salvación en nuestra vida, perdemos interés, hermanos. Pero si usted de los que desea la salvación, debería de estar ¿qué? Activo, porque dice el pensamiento que le decía, mire, dice que el deseo es lo que nos hace estar vivos, hermanos. Y entonces si usted y yo estamos deseando la salvación en nuestra vida, deberíamos de estar como mi tío, ¿no? Porque él estaba deseando llegar a los Estados Unidos, estaba comiendo bien, estaba haciendo ejercicio y estaba haciendo muchas cosas que le hicieran posible esa realidad. Y si nosotros deseamos la salvación, deberíamos de estar haciendo cosas que nos lleven a eso, hermano. Pero si no estamos haciendo nada, puede que ese sea un deseo imposible. Y usted puede decir, hermano, pero es que para la salvación yo no necesito hacer nada. Claro que necesitamos hacer algo, hermanos. ¿Sabe qué necesitamos hacer? Dice la palabra de Dios que el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Que persevere en qué? ¿En qué debo de perseverar? Entonces uno dice, bueno, pero si entonces no necesito hacer nada para ser salvo, no necesito absolutamente nada, entonces no tengo que hacer nada, hermano. Pero el Señor dice que solo los que perseveren hasta el fin van a ser salvos. ¿En qué debo de perseverar? En mi fe, hermano. En congregarme, hermanos. Pero si no me congrego, ¿sabe que muchas personas hemos perdido la fe hoy en día hasta en el hecho de congregarnos? Hay personas que dicen, no, es que no es importante congregarse. Con que usted se quede en su casa, ore y lea la Biblia, suficiente. ¿Y entonces qué hacemos con las citas donde dice que hay que congregarnos? ¿Las borramos o qué? ¿Cortamos la página? No podemos, hermano. No podemos. Entonces hay cosas que nosotros no podemos hacer en la vida y necesitamos hacerlas, hermanos. Entonces, para que el deseo de Dios se una con el nuestro de ser salvos, necesitamos ser perseverantes en nuestra vida. Otro de los deseos, hermanos, que nosotros necesitamos hacer y que son posibles y que son deseos de Dios, ¿sabe cuál es? Mire, vaya conmigo a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Mire lo que dice Dios. Uno de los deseos que son posibles, hermano. Tesalonicenses, primera. Capítulo 4 y verso 16. 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, otro deseo que sí es posible, hermanos, y que es un deseo de Dios también, es que los que mueren en Cristo resuciten primero. ¿Usted quiere ser el primero en resucitar? Bueno, hay que hacer algo, hermanos, para eso.
No solo se trata, hermanos, a veces, porque nosotros solo pensamos que a veces las cosas de Dios son como esa lámpara mágica que nosotros la frotamos y entonces sale un genio ahí y nos dice, ¿cuál es tu deseo? Y entonces le pedimos el deseo y ya está. Pero entonces hay deseos, hermanos, que nosotros podemos tener en nuestra vida, pero necesitamos hacer algo para que eso sea posible. Entonces, si yo quiero resucitar primero en ese día, debo de desear, estar fiel, estar perseverando. ¿Cuántos fieles habemos aquí? Ni a la esposa, ni al esposo a veces, ni al trabajo a veces, hermano. ¿Sabe por qué no somos fieles al trabajo? Porque llegamos tarde. Hay personas que sí, ¿no? Fieles. Ahí están insistiendo. Pero a veces no somos ni fieles al servicio del Señor, hermano. Mire, a veces nos comprometemos al servirle al Señor y quedamos mal. Quedamos mal. Mire, hermanos, a veces ni siquiera nos hemos comprometido en servirle al Señor. ¿Cuántos nos hemos comprometido a servirle al Señor? Poquitos, ¿no? ¿Cuánto le estamos sirviendo al Señor? Hay más poquitos todavía. Hermano, mire, muchas veces nosotros solo somos miembros, venimos, nos sentamos, escuchamos, vemos lo que pasa, terminó, nos vamos. Y no volvemos a saber nada de Dios hasta que llegue el domingo de nuevo. ¿Qué deseo tendrá ese hermano? ¿Qué deseo tendré yo si soy y vivo una vida así, hermano? ¿Cómo está mi vida, hermanos? ¿Qué está deseando mi vida? Porque a veces estamos deseando cosas, hermanos, que son imposibles. Pero desear servirle al Señor no es imposible. ¿Cuántos de ustedes han deseado morir y volver a resucitar? Yo he conocido personas que han hablado de que quieren morir y volver a la vida nuevamente. Y en la Biblia hay un hombre que, mire, que murió y quería volver a la vida. Pero hermano, hay cosas que son imposibles para nosotras, que solo son posibles para Dios, hermano. Mire, nosotros tenemos un Dios que para Él no hay nada imposible, hermanos. Para Él nada es difícil. Para Él todo es posible. Si Él quiere hacerse invisible, bueno, ya es invisible, ¿no? Porque Él está aquí, amén. Él está aquí. Y no lo vemos. Eso significa que es invisible, ¿no? Pero también Él puede ser visible. El problema es que si Él se hace visible en este momento, todos morimos. Eso le dijo a Moisés. Es que no me puedes ver, Moisés. Porque Moisés era bien atrevido, ¿no? Bueno, yo voy, pero, ok, te sirvo, pero si me dejas verte, si no, no hago nada. Si no, me quedo aquí sentado. Y Dios le dice, es que no me puedes ver. El que me mire, se muere. Pero Dios todavía es muy bueno Dios todavía aún así, hermanos. Porque mire, le dice, ok, bueno, está bien. Porque necesito que vayas a esa misión, porque tienes que hacer esa misión. Te voy a dejar verme un poquito. Y lo deja que lo vea un poquito, hermanos. Entonces, muchas cosas que son imposibles para nosotros, hermanos, para Dios no son imposibles. Mire una de las cosas que es de la muerte. Vaya conmigo al Evangelio de Juan.
Una de las cosas que es imposible, hablando de la muerte, mire lo que dice Jesús. Qué bonita esta cita, me gustó mucho. Yo sé que quizá ya la ha leído usted, pero mire qué bonita esta cita. El Evangelio de Juan, capítulo 10. Mire una de las cosas que puede ser bien imposible para nosotros, pero que para el Señor no es imposible, hermanos. Evangelio de Juan, capítulo 10 y verso 17. Mire lo que dice. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Y mire lo que dice el 18. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo el poder para ponerla y tengo el poder para volverla a tomar. Mire qué bonito, hermano, porque entonces una de las cosas que puede ser imposible para nosotros es morir, hermanos, y volver a la vida, pero para Dios no, hermanos. Él puede morir y volver a resucitar. ¿Y sabe dónde lo demostró? En la cruz. Él lo mostró en la cruz. Él murió y resucitó al tercer día, hermano. Y mire, esas son cosas posibles para Dios. Y entonces cuando nosotros deseamos cosas, hermanos, que tienen que ver con Dios, se pueden hacer posibles. Él desea que los cristianos o sus hijos resuciten primero, hermano. Pero si nosotros somos fieles y deseamos lo mismo, lo vamos a lograr. Si no, es un sueño o un deseo imposible. Otra de las cosas que el Señor quiere, hermanos, de nosotros, mire qué bonito, porque el Señor tiene deseos también en nosotros. Y mire otra de las cosas que el Señor desea de nosotros. Vaya conmigo a Tito capítulo 2 y verso 13. Mire, hablando de verlo, Tito capítulo 2 y verso 13. Vaya, se me perdió Tito. Aquí viene Tito. Tito capítulo 2 y verso 13. Mire lo que dice, 2:13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Qué es el deseo de Dios, hermanos, para sus hijos? Mire, que guardemos la esperanza, hermanos, de verlo manifestado nuevamente, de verlo volver, de verlo que aparezca, hermanos. Mire, cuando nosotros logremos esto, hermanos, cuando nosotros realmente ese día seamos transformados, y dice que le vamos a poder ver a Él cara a cara, y ya no vamos a morir, porque ya vamos a haber sido transformados. Pero de lo contrario, hermanos, de lo contrario, como le dijo Dios a Moisés, nadie me puede ver, porque el que me mira se muere. ¿Qué deseos tenemos nosotros, hermanos, en nuestra vida? Nosotros vivimos deseando tantas cosas en la vida y a veces logramos tener esos deseos, hermanos, logramos alcanzar esos deseos en nuestra vida. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle que cuando nosotros no lo hacemos con el Señor, es difícil, porque el Señor también a veces nos permite y a veces no lo permite. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 6. Eclesiastés capítulo 6 y verso 1 y 2 en adelante. Hermanos, nosotros debemos de entender algo en la vida, que si nosotros seguimos
deseando cosas posibles, las podemos alcanzar. Si seguimos deseando cosas imposibles, no las vamos a alcanzar. Pero si son cosas imposibles, que sean con la mano del Señor, lo vamos a lograr. Y una de ellas, como vimos, es la salvación, hermanos. Pero mire lo que dice de esta vida terrenal, hermanos. En esta vida terrenal, cómo nosotros vivimos y cómo nosotros actuamos y cómo Dios nos permite muchas veces. Mire lo que dice Eclesiastés capítulo 6 y verso 1. Dice de la siguiente manera: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. O sea, esto es algo normal y muy común entre los hombres. Mire lo que dice el verso 2. El hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Nada le falta de todo lo que su alma desea. Nada le falta. O sea, estas personas que Dios les permite, hermano, riqueza, les permite honra y desean tantas cosas en su vida, no les hace falta nada. Nada. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Hermano, Dios nos permite a nosotros que podamos cumplir muchos deseos en nuestra vida. Y a veces nos da las oportunidades, como dice acá, nos da la facultad, nos da todo para que lo logremos. Pero hermano, a veces Él no lo permite. También. Pero Él sí nos da permiso, hermano. ¿Sabe de qué? Y Él desea también que usted y yo seamos salvos. Él desea que usted y yo un día estemos en su presencia. Y Él desea, hermanos, que usted y yo le podamos ver un día cara a cara. Le pregunto, ¿usted y yo deseamos lo mismo? Usted sabrá qué es lo que desea, hermanos. Que el Señor les bendiga.